vuelta y les comentaba en el bloque anterior que estamos transitando la Semana Mundial del Niño Prematuro y es uno de los principales miedos que todas las mamás tenemos a la hora de cursar el embarazo. ¿Van a ser bien? ¿Van a ser a término? Bueno, de todo esto que tiene que ver, algunas cosas con las que podemos hacer nosotras y prevenir y otras cosas obviamente con lo fortuito, la naturaleza. Pero para charlar de aquello que sí podemos hacer nosotras como mamás responsables e incluso pedirle a nuestro ginecólogo, de eso vamos a hablar hoy con la doctora Luz Cumino. Ella es ginecóloga y también jefa de residentes del Hospital Rawson. ¿Cómo estás, Luz? Bien, muy bien. Un gusto estar acá, Ana Paula. Un gusto tenerte y sobre todo para hablar de este tema tan interesante, tan importante y que por ahí genera tanto miedo, ¿no? Sí. En las mamás. Sí, sí. Bueno, nada, primero contarles a las mamás que es sumamente importante que una vez que, siempre que podemos planificar un embarazo es lo ideal, pero bueno, la realidad es que en la mayoría de las veces nosotras como médicas nos encontramos con la paciente que nos llega con el test de embarazo. Bien. De todas formas, bueno, siempre tratar de, una vez que nos quedamos embarazadas, de no perdernos en la consulta con el médico obstetra. El médico, la médica obstetra que nos atiende, yo siempre les aclaro a los pacientes que un embarazo saludable nos trae un bebé saludable. Bien. En la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Entonces, en este caso que estamos hablando de la prematurez, tenemos que saber que a nivel mundial es la primera causa de morbilidad y de mortalidad infantil, ¿sí? La prematurez. Entonces, yo siempre por ahí les digo a las pacientes, si yo hago una carrera de bebés, ¿sí? Sí. Y tengo bebés que nacen con sus 9 meses, los 3,5 kilos, y tengo un bebé que me nació con 32 semanas, obviamente que el de 32 semanas viene un poquito más atrás con un montón de desigualdad, ¿sí? Siempre hablamos de manera, digamos, casera, como para la panza es entienda. El horno, ¿no? Le faltó un golpe de horno, le faltó tiempo en el hornito, pero es que más o menos es eso, ¿no? Sí, sí, se está horneando un bebé, como para que la paciente entienda. Por ahí pasa que las pacientes nos hablan en meses y en realidad los obstetras nos manejamos con semanas. Entonces, como para que sepa la gente que nos está viendo, es que entre las 37 y las 41 semanas es lo normal, ¿sí? Que decimos que están haciendo un bebé a término, ¿sí? Si nuestro bebé tenemos una amenaza de parto prematuro y esto ocurre entre la semana 22 y las 36,6, el día antes que cumplimos las 37, estamos con una amenaza de parto de prematuro. Bien. Y si ese bebé nace, es un bebé prematuro, ¿sí? ¿Qué riesgos se corren? ¿Para la mamá hay riesgos o solo para el bebé? Por supuesto, porque en realidad, obviamente, cuando hablamos de la patología en sí, médicamente es algo muy complejo de por ahí explicar, pero obviamente que hay factores de riesgo, ¿sí? A veces pasa porque pasa y muchas veces no encontramos una causa, pero generalmente sí hay una etiología, hay una causa. Hay algo que hay en la mamá que nos está generando que este bebé se nos adelante, ¿sí? En el hospital o en el sanatorio o en la clínica donde vayan a hacer nuestro bebé, siempre nuestro médico obstetra, cuando va viendo que el embarazo se puede adelantar, el nacimiento se puede adelantar, así como las mamás preparan el bolsito y las cosas en la casa para la llegada del bebé, todo se va preparando en un aneo, ¿sí? En el servicio de neonatología, que es la unidad de terapias intensivas de los bebés, porque obviamente que no es lo mismo para un neonatólogo. Nosotros los médicos obstetras trabajamos en conjunto con los neos, ¿sí? Bien. Yo la verdad que los admiro y es muy importante que haya comunicación con el servicio de neonatología cuando vamos a tener un prematuro, porque es preparar todo para la llegada, ¿sí? Y no es lo mismo que un neonatólogo nos reciba un bebé divino, ¿sí? Que nace llorando, con 3,5 kilos, un gordo, una gorda hermosa, a saber que pueden hacer sin llorar, que pueden hacer flaquito, con menos de 2,5 kilos o menos de 1,5 kilos, ¿sí? Porque hay expectativas ante el nacimiento, ¿sí? Los riesgos, vamos a tener riesgos a corto plazo de ese bebé prematuro y riesgos a largo plazo, ¿sí? Uno de los mayores miedos de las mamás es qué va a pasar cuando tenga que empezar la escuela este bebé, ¿sí? Este bebé que pasó por un aneo, que a lo mejor tuvo... De por sí decirles que un bebé en un aneo tiene mayor riesgo de infecciones, ¿sí? De complicaciones durante su internación, mayor riesgo de que ese bebé sea internado por algún motivo durante el primer añito de vida con respecto a otro bebé, ¿sí?
y obviamente de algún tipo de retraso madurativo, de déficit en el desarrollo neurológico, ¿bien? Esas son más complicaciones a largo plazo. Entonces ese bebé capaz que a la hora de empezar la escuela, ese niño necesita algún tipo de apoyo adicional, ¿sí? Por el tema de la repercusión a nivel del desarrollo neurológico. Recordemos que todos sus sistemas se van desarrollando y yo siempre les digo a las mamás, cuando tenemos en el hospital o cuando me ha tocado trabajar en el sanatorio, sí. El útero es la casita, ¿sí?, de ese bebé. Y va a permanecer, vamos a tratar, es una lucha con el tiempo. O sea, el obstetra, la principal misión que tiene es tratar de mantener ese bebé la mayor cantidad de tiempo dentro de la panza. Porque no, ¿sí? No es equiparable, ¿no? 2 días en la panza, 2 días afuera en el neo. No. Mientras más tiempo pase ese bebé en la panza, es lo mejor que nos puede pasar. Claro. Al obstetra, a la mamá, al neonatólogo. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, hay veces que yo siempre les digo, cuando los riesgos de estar adentro de la panza son mayores que los beneficios, hay que sacarlo, claro. ¿sí? Y bueno, se le explica a la mamá, obviamente que muchas veces pedimos interconsultas con la psicóloga, porque bueno, es todo un tema para la mamá. Siempre generalmente ahora que está tan de moda el baby shower, la revelación de sexo, es todo un acontecimiento, un bebé en una familia. Y de golpe que se nos adelanta el nacimiento, pasa de todo, de amor, de esperar el bebé, a de golpe preocupación. Puros miedos, incluso el nacimiento, ¿no? Una cosa es que nazca, obvio, tener que es el un bebé milagro, es un milagro. Al despegue, ¿no? De que se vaya neo, que mientras la mamá se recupera, el bebé está con las enfermeras y demás, es muy de por difícil. Sí es un golpe emocional para cualquier mujer ser mamá, ¿sí? Porque uno lo tiene muy naturalizado. Las nenas de chiquitas juegan a ser mamás, pero cuando pasa eso en la vida real, es todo un golpe, ¿sí? Ver crecer la panza y que de golpe tengan que salir, y ese ser humano tan indefenso, tan chiquitito, depende todo de uno, y de golpe, ese también es otro tema, el golpe de cómo ver que todo el resto de las mamás se llevan sus bebés a su casa, y mi bebé no me lo puedo llevar a mi casa. Y uno va y están en esa cajita de solitos y indefensos. Pero bueno, sumamente esta semana del prematuro apunta a eso, ¿sí? a el lazo fuerte de esos papás con ese bebé, a escuchar los partes del médico neonatólogo, el médico obstetra siempre, cuando tenemos un bebé internado en la neo, siempre es la charla permanente con el neo, cómo va, los reflejos. Bueno, ahora le sacaron la intubación y ahora pasó a canulita de oxígeno. Bien. Y cada cosa que se va generando es una victoria para los papás. En el Sanatorio Argentino tenemos la fiesta del prematuro, que se celebró ahora ayer en la tarde. Yo no pude ir porque tenía consultorio, pero es enorme la tarea que se hace. Y bueno, de los riesgos a corto plazo que eso no te hablé, por ahí son cosas más complejas médicas. Claro. Pero tienen que ver con el cierre el ductus arterioso, que no se cierra en el momento que se cierra, se tiene que cerrar, sino que se cierra después. Eso se llama ductus arterioso persistente, enterocolitis necrotizante, muchas complicaciones. Por eso es importante que en el embarazo, seguramente si nos está escuchando alguna embarazada, su ginecólogo les pide en la primera consulta del embarazo una orina completa con un urocultivo. Por eso es que nos mandan al odontólogo. Bueno, todo eso tienen que ver, hay distintos tipos de prevención del parto prematuro y ese es un escalón, ¿sí? El hecho de pesquisar infecciones urinarias o bacteriurias asintomáticas, la enfermedad periodontal es sumamente importante, ¿sí? Para prevenir el parto prematuro, identificar a aquellas pacientes que tienen por historia algún tipo de riesgo para empezar a medir el cuello del útero, ¿sí? Eso se llama cervicometría, y si yo empiezo a detectar un cuello corto, empezar a medicar a esa paciente, ¿sí? Hasta que se medica hasta el final del embarazo, ¿sí? Así como un montón de otras cosas que tenemos que hacer, como la valoración nutricional. No es lo mismo una mamá que empieza un embarazo con un peso adecuado a una que lo empieza con un peso bajo o con un peso en sobrepeso o en algún grado de obesidad, ¿sí? La hipertensión, la diabetes. Porque después también está otro tema. A veces pasa que el embarazo empieza divino, hacemos todas las pesquisas de prevención primaria para amenaza de parto prematuro, todo espectacular, y después, dentro de los otros screening que se hacen, ¿sí? De hipertensión arterial, de diabetes, surgen patologías, ¿sí? Y esas patologías que van surgiendo en el camino, ¿bien?
me pueden generar de golpe el nacimiento prematuro del bebé. Bien. A grandes rasgos, para que sepan, los prematuros por ahí de mayor riesgo son los que tienen menos de 32 semanas y pesan menos de 1,5 kilos. Eso por ahí son los más riesgosos. Y siempre que nace un bebé de más de 28 semanas, tenemos un alto riesgo, o sea, una alta probabilidad de que generalmente ese bebé avance bien, pasando las 28 semanas, ¿sí? El prematuro extremo, ¿sí?, que es el que nace con 24, 25, 26 semanas, ese por ahí es el pacientito más crítico, ¿sí? Y el que, bueno, hay que sentarse con la mamá y explicarle las condiciones en las que estamos. Y bueno, también tener en cuenta que si yo ya tuve el antecedente de una amenaza de parto prematuro, obviamente que yo ya tengo un riesgo doble en un embarazo posterior y se lo tengo que contar a mi doctora. ¿Sí? En la situación del parto, digamos, o la cesárea, o cómo se desarrolle, ¿no? ¿Han cambiado la forma de trabajar de ustedes como era antes, ahora que se habla mucho del parto respetado, de la conexión, ¿no? De esa primera conexión del bebé con la mamá, de esto del bebé canguro, de la mamá canguro? ¿Ha cambiado? ¿Por qué esta desconexión tan rápida? Me imagino que un bebé que nace prematuro necesita un tratamiento rápido, se lo explicamos, ¿no? Pero ¿hay algo ahí diferente? Siempre. Generalmente las neo ahora son neos muy abiertas, ¿sí? Y a pesar de que es una terapia intensiva, porque eso hay que explicárselo a la gente, es una terapia intensiva de bebés, pero es una terapia intensiva, ¿sí? Y a los papás siempre se les va a explicar el pelo atado, lavarse las manos, se les hace toda una enseñanza de cómo es esto de tener un bebé prematuro ahora, ¿sí? Entonces entran, lo pueden ver a su bebé, poder estar con ellos, y ya el bebé lo pueden sacar de la incubadora, la mamá lo tiene, su bebé chiquito, lo puede tener, a medida que ya van probando, si ya el bebé puede empezar a tomar la teta, se súper estimula la lactancia materna. La semana del prematuro justamente también tiene ese uno de los objetivos, estimular la lactancia materna, el apego de la mamá con su bebé, del papá también, porque el papá también medio como que queda en un costado, pobrecito, porque todo es la mamá con su bebé y el papá tiene que de golpe conectar y generar ese vínculo. Pero sí, y en cuanto a lo médico o a lo científico, permanentemente hay actualizaciones, permanentemente. Que bueno, los médicos, como sabrás, siempre dicen que el médico siempre se tiene que actualizar, así que con eso estamos permanentes, se hacen protocolos, y tanto en el hospital como los distintos médicos de cabecera en la parte privada tratan de estar lo más actualizados posibles para darle la información. Siempre está bueno que la paciente consulte, que no googlee, y que eso es importantísimo, y que todas las dudas, que vaya con dudas a la consulta. Es bueno. Que vaya con dudas, que se las tiene que tener anotadas, que las anote y que se las pregunte al médico. Hay tantas aplicaciones que, ¿viste? Parece que incluso son de otros países, entonces... De edad gestacionales, de contracciones, del tamaño del útero. Ahora está como una frutilla, ahora... Sí. Pero a veces ayudan y otras veces confunden, ¿viste? Porque en cada país se piden cosas diferentes. Sí, totalmente. Porque inclusive para nosotros los médicos tenemos guías argentinas, tenemos guías españolas, y bueno, y es todo adecuar al país en el que estamos y a las condiciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Pero bueno, nada, generalmente lo que sea que aparezca en el embarazo, que puede llegar a ser que el nacimiento de ese bebé se adelante, si la paciente va a la consulta y todo se detecta a tiempo, es muy probable que lleguemos a la mayor cantidad de semanas posible, ¿sí? Y que ese bebé nazca lo menos prematuro que se pueda. Luz, entonces, como mensaje final, al menos creo que a mí es lo que me queda, la clave está en esos chequeos que hay que llevar mes a mes en la consulta con el obstetra, ¿no? Que la paciente no se pierda de la consulta, ¿sí? Que no se pierda de la consulta, tanto en la parte pública, tanto en salud pública, ¿sí? Yo que estoy con mis chicos residentes en el hospital, se nos pierden muchas veces las pacientes por distintos motivos, y es muy importante que la paciente en el hospital hay una excelente atención, están los mejores profesionales, y de verdad que los controles de embarazo que se pueden hacer son excelentes. Entonces, si la paciente va y que asista al turno, si le dan un turno, que vaya, si le dicen que se haga algo, se lo tiene que hacer.
porque por algo se lo estamos diciendo. Y ¿sí? puede marcar la diferencia, Obvio, ¿no? por supuesto, por supuesto. Todos queremos en el equipo de salud que su mamá se vaya con su bebé, ¿sí? Entonces, porque es una tranquilidad para nosotros, para la paciente, pero la paciente tiene que ir a la consulta, porque nosotros podemos hacer cosas para acercarnos, pero bueno, no puedo traerme la paciente de la manito de la casa. Claro. ¿sí? O sea, la paciente tiene que ir y nada, nosotros estamos siempre para atenderla. Es nuestro trabajo. Luz, la verdad Sí. te agradecemos un montón No, estos minutos que te has tomado para venir y charlar con nosotros. Siempre agradecemos, ¿no? Porque los médicos por lo general tienen la agenda completa, Sí. que la media hora que están acá son pacientes que han dejado de atender. Sí. Así que te agradecemos mucho que hayas venido a vos. contarnos esto tan importante, ¿no? Porque quizás hay muchas chicas del otro lado, sobre todo, viste, chicas más jovencitas que no tienen quizás en consideración todos estos miedos que cuando somos más grandes vamos teniendo. Así que, ¿vos tenés una pregunta? Porque digo, Ale normalmente hay una noticia de último momento. Una noticia de último momento. Sí, ya sé, ahí me la vas a contar, ya sé con qué tiene que ver. Así que, Luz, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, un gusto, de verdad. ¿Y Luz, tenías pensado ir a la Fiesta del Sol hoy? Me habían invitado, Bueno, no va a poder ir. No vas a poder ir. No, sí, pero no. Depende Es de qué a ibas medias, querer. porque atención, esta es noticia de último momento, por el alerta meteorológico que está vigente por el viento sur para la tarde-noche de hoy, se suspende la feria de la Fiesta del Sol. Sí se va a realizar lo que será el espectáculo del estadio San Juan del Bicentenario, o sea, las bandas de cuarteto. Claro, que son más tarde. Claro, a las 11 de la noche empezaría ese escenario. Bien. Y 21 horas se va a realizar el espectáculo y además el acto inaugural en el velódromo. ¿Queda claro? Ale, ¿y vos no te tocaba conducir Sí. un escenario? ¿A qué hora era lo tuyo? Besito. A las 8 empezaba. ¿Y no vas a ir? Y no, si está suspendida. Oh, ya, Ale. Suspendida la fiesta. Leo lo que dice el comunicado. ¿Te Dale, parece? El dale. Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 informan que debido conocimiento del alerta meteorológico por los vientos fuertes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde-noche, con el objeto de preservar la seguridad de los ciudadanos que asistan a la fiesta, y se comunica en que se reprograma la jornada de hoy. Quedará dispuesta de la siguiente manera: el espectáculo central, que iba a comenzar a las 21, comenzará un poquito más tarde en el Vicente Alejo Chancay, y que el show central en el Estadio Bicentenario va a comenzar a partir de las 23. A ver, vuelvo a repetir para que no quede gente y diga, no, pero yo no fui, y ustedes dijeron. ¿Las bandas de cuartetos cantan, Ana? Sí, sí cantan. Muy bien, a las 23. ¿El velódromo se hace el show? Sí. Muy bien, gracias. A partir de las 21. ¿Se hace el acto inaugural? Pero Sí. tarde, más tarde. 21 horas Sí. en el velódromo. ¿Ale va a trabajar? No. ¿Ale Lo va a único- cobrar? No. Lo ¿Vos único decís? que no va a poderse dar esta noche es la feria, o sea que quedan suspendidas. La feria, donde estaban los distintos stands privados. Porque hay mucha gente Los gastronómicos. Eso, los gastronómicos les cuesta mucho estar en la Fiesta No, del y un Sol. dato no menor. Todos los artistas locales que iban esta tarde, Sí, eso porque también me da estaban pena. el escenario energético, que había Sí. un montón, el escenario La Peña, otro montón, estaba también el escenario federal con los municipios, Sí. tampoco nada, el espacio joven, nada, el escenario del clásico, nada, todo lo que está dentro de la feria Sí. queda Y suspendido. hay que ver, viste, a veces pasó en otra ocasión que se suspendió un día y extendieron, ¿te acordás? Sí, Una lo fiesta más que fácil duró sería los para el días. domingo. Para el domingo, capaz que lo hagan. Pero bueno, noticia de último momento, entonces suspendida la feria de la Fiesta Nacional del Sol, primer día, ya empezamos con un tropezón. Pero bueno, sí los espectáculos se van a realizar, así que si vos tenías entradas para ver alguna de las bandas, sabe que sí se van a desarrollar al momento, o sea, por el momento, se van a desarrollar esos espectáculos artísticos. Nos vamos a un corte, Alejandro. Bueno. En minutos volvemos, así que quédate prendido a la pantalla de Warp TV. Corte y ya volvemos.